Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Soy Saúl Vargas y vamos a tener hoy una clase muy interesante relacionada con el precalentamiento de las piezas cuando vayamos a soldar. ¿Ya? El precalentamiento y la temperatura interfase. ¿Por qué es importante el precalentamiento? No todo el tiempo se hace precalentamiento, pero en algunas oportunidades sí. ¿Cómo saberlo? ¿Ya? Esto está en la tabla 5.8 del código AWS de 1.1. Aquí hay un alcance que les tengo que hacer. En la versión 2020 es la tabla 5.8 y en la versión 2025 es la tabla 5.11. Básicamente son las mismas tablas, no cambió en nada en realidad esta tabla, solamente cambió de posición, digámoslo así, pero no cambió su contenido. Ya, ¿de qué se trata esto? El acero tiene una particularidad que es la de poder cambiar sus estructuras internas en función de la cantidad de carbono y la temperatura en la que está. ¿Ya? Estas estructuras internas tienen nombres. ¿Ya? Cuando el acero está en estado, digamos, a temperatura ambiente, a la temperatura normal, ¿verdad? Eh, Dentro de él hay una estructura que se llama ferrita, ¿ok? Que es una estructura dúctil. Hay otras más que están ahí mismo presentes, que es la perlita y la cementita, pero esto va a estar en función de cuánto carbono tengan. Pero la que predomina a temperatura ambiente es la ferrita. Ya, cuando uno va elevando la temperatura, ya, que es lo que sucede cuando estamos soldando, elevamos tanto la temperatura que llevamos esa pequeña zona, el cordón, ¿verdad? Y el área adyacente al cordón están en estado líquido. El estado líquido, ¿verdad? O casi líquido, cuando decimos está rojo, ¿verdad? Está muy, muy caliente el acero, ya empieza una fase que se llama la zona de austenización, ¿ya? Donde la estructura interna que predomina se llama austenita, que es una estructura muy blanda, blandísima, ¿ya? Es tan blanda que cuando el acero está al rojo es muy maleable, ¿ok? Por eso es que los herreros calientan las piezas al rojo y el acero se pone muy blando, muy blandito, muy dúctil, ¿ya? Si esa estructura, ¿verdad? Que estamos aquí arriba en austenita, yo la enfrío rápidamente, se convierte en una estructura, ¿ya? Que se llama martensita. La martensita es muy frágil, es extremadamente dura, pero frágil. Esto podría ser bueno o malo. ¿Por qué razón? Si estamos soldando un edificio o un estanque o algo, es muy malo tener zonas frágiles dentro de la soldadura o en el área adyacente, por lo general es donde se da esta fragilidad, porque no es lo que buscamos. Pero ahora si lo que estamos buscando es, por ejemplo, cuando los guerreros antiguamente hacían un cuchillo, ¿verdad? O una espada o cosas así, las calentaban al rojo y las enfriaban violentamente, lo que estaban haciendo era generar que la austenita, ¿verdad? Que se encuentra cuando está al rojo, que es una estructura muy plástica, muy, muy maleable, se enfriara violentamente y se convirtiera en martensita, que es muy dura. Lo cual era muy bueno para hacer una espada en el sentido de que se le podía sacar un filo muy duradero. Pero en una estructura esto no es bueno. Recuerden que dureza, dureza es igual a fragilidad. ¿Ya? No es que porque un acero sea más duro va a ser mejor. No, es más frágil. Los vidrios, por ejemplo, son extremadamente duros. Por ende son frágiles. ¿Ya? Tienen poca ductilidad. Ese es el término correcto. ¿Ya? Lo que se busca en una estructura es que la soldadura y el acero sean dúctiles, que tengan la capacidad de deformarse bastante antes de colapsar. No una estructura que simplemente sea dura y resista y de repente falle estrepitosamente sin dar ningún tipo de señal. No es lo que se busca. ¿Ok? Voy a cambiar de pantalla. Estamos bien, ya estamos en la pantalla.
Eh, ya, aquí está. En la tabla 5.8, aquí voy a hacer un alcance. Esta es la versión 2020, que es la que tenemos en español, ¿ok? Y en la 5.8 en la versión 2020 y en la versión 2025 es la 5.11. Las tablas no cambiaron, están iguales, ¿ya? Así que vamos a ocupar la que está en español, ¿ya? Para que sea más fácil. ¿Y qué es lo que dice esta tabla? Temperatura precalificada mínima de precalentamiento y entrepasado, ¿ok? Cuando se hace un precalentamiento a una soldadura, inmediatamente lo que yo me tengo que preguntar son dos cosas. ¿Qué tipo de acero es el que estoy soldando? ¿O qué tipos de acero? Porque pueden ser distintos. Y el espesor. El espesor. ¿Por qué el espesor? Al igual como el caso que les decía yo de la espada, ¿verdad? Que se enfría violentamente, nosotros nunca jamás vamos a enfriar violentamente una soldadura, ¿ok? Por casualidad yo he escuchado a mis alumnos decir que habían visto un soldador que después de soldar les tiraba agua a la soldadura. Eso no se hace, ya no se hace. Lo que se hace es todo lo contrario. Es tratar siempre de que la soldadura y el área de la soldadura, la unión en este caso mejor dicho, baje de temperatura lo más paulatinamente posible, ¿ya? ¿Por qué razón? Para evitar, ¿verdad? Para lograr que el hidrógeno que haya quedado atrapado dentro tenga la posibilidad de salir de la unión y no quede atrapado, ¿ya? Voy a explicar un poquitito. Esto es materia para otra clase, pero lo voy a tratar de explicar. Dentro de la estructura interna del acero, los átomos se agrupan como, para que lo entiendan, como en familias, ¿ya? Como en núcleos, como en pequeñas placas, una placa al lado de la otra, ¿ok? Estas placas que están una pegadita al lado de la otra, conformando lo que es el acero, se llaman granos. Estos granos pueden ser pequeños o pueden ser más grandes. Eso también es materia para otro tema. Pero el hidrógeno tiende a alojarse en los espacios intergranulares. El hidrógeno es chiquitito, es el elemento más pequeño. Entonces, tiene la capacidad de andar libre entre los átomos de hierro y carbono, cuando estos están a una alta temperatura. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la temperatura, y aquí viene otro fenómeno, que cuando aumenta la temperatura algo se dilata, dice uno, ¿verdad? Esto se dilató. Y este fenómeno se puede ver básicamente a simple vista. Tal vez todos hicimos algún experimento cuando éramos pequeños de poner dos latitas bastante juntas y ponerle una fuente de calor como una vela o algo, hasta que las latitas terminan tocándose, ¿verdad? Y prenden una luz. A mí me tocó en algún momento en la básica hacer ese experimento para demostrar el fenómeno de la dilatación cuando hay temperatura. Cuando el acero se dilata, lo que quiere decir que los átomos en su interior están vibrando. Mientras aumenta la temperatura, los átomos más vibran. Y al vibrar, necesitan más espacio y comienzan a separarse, ¿ya? Comienzan a separarse porque, claro, se van a poner en un estado líquido, ¿ya? Están tan separados que se van a volver líquidos, ¿verdad? Están separados, se van abriendo uno de otro. Y el hidrógeno, que es chiquitito, anda por entre medio como ninguna cosa, ¿verdad? Este hidrógeno, cuando uno retira la fuente de calor, en este caso nuestro electrodo, ¿verdad? Estos átomos comienzan a juntarse nuevamente, ¿ya? Comienzan a juntarse. Y el hidrógeno, que está atrapado dentro, empieza a buscar la forma de salir de ahí. Porque claro, está siendo apretado, digámoslo entre comillas, está siendo apretado, ¿ya? Comienza a buscar la forma de salir. Y se queda muchas veces en los espacios vacantes o en los espacios intergranulares. Se queda ahí alojado. Y ahí se queda. Nosotros terminamos nuestra soldadura
¿verdad? Impecable, pero al pasar del tiempo, ya de las horas, incluso de los días, este hidrógeno quiere escapar aún, está tratando de salir y genera fisuras en la soldadura. ¿Ok? Entonces, una cosa muy importante es el control del hidrógeno que ingresa a la soldadura. Ustedes saben de sobra, ¿ya?, que como una buena práctica es soldar materiales limpios y secos. Cuando hablamos de la limpieza, queremos decir cualquier elemento que sea ajeno al acero. Esto dice pinturas, grasas, humedad, cualquier tipo de residuo, incluso óxidos, todo esto. Lo ideal es que la zona esté completamente limpia, ¿ya? Y los electrodos secos, ¿ya?, lejos de la humedad. Usted puede estar en un ambiente muy húmedo, ¿verdad? Pero la zona de la soldadura debe estar sequita, ¿verdad? Y limpia, y los electrodos también, porque cualquier cosa se convierte en un contaminante y por lo general todo esto tiene hidrógeno. Los hidrocarburos, aceites y cosas así, por algo se llaman hidrocarburos, porque tienen hidrógeno. El agua, ustedes saben que contiene hidrógeno. Entonces el hidrógeno está muy presente, está incluso presente en el aire. Ya aquí donde estamos respirando, en la atmósfera, ¿verdad? Esto que es muy rico para respirar, para la soldadura es veneno, ¿ya? Entonces por eso es que debemos cuidar esto, ¿ok? En la tabla, vamos a ocupar la 5.8, ¿verdad?, del código en español. Tenemos los tipos de acero, ¿verdad? La categoría, esta es la categoría A, ¿verdad? Y así va bajando la B, ¿verdad? La C, la D, la E. ¿Okay? Ahí tenemos las categorías. En versiones anteriores del código era el grupo 1, grupo 2, grupo 3, ahora se llama categoría A. Vamos a ir aquí arriba. ¿Qué es lo que dice? Especificación del acero. El A36, que es el que tengo, perdón, que es el que tengo acá, voy a escapar. Algo dice, ahí sí. Voy a tratar de destacarlo sin que se me destaque todo. Ya, aquí está. El A36, ¿verdad? Lo primero que dice, todos estos del grupo A, ¿verdad?, hablan de cuando van a ser soldados con electrodos SMAU que no sean bajo hidrógeno. ¿Ok? Esto yo todos los capítulos lo voy a volver a repetir. Los que son bajo hidrógeno son los que terminan en 5, 6 y 8. Todos los demás no son bajo hidrógeno. Entonces, cuando vamos a soldar con arco manual, con electrodos que no sean bajo hidrógeno, ¿verdad?, tenemos que ver qué espesor de plancha es el que vamos a unir, o cuáles son los espesores. Dice que de 3 a 20 milímetros, no lleva precalentamiento. Aquí tenemos la tabla en grados Celsius y tenemos, voy a hacer una línea aquí para hacer la distinción. Ya, aquí tenemos los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Nosotros usamos Celsius, ¿ok? Entonces, si voy a soldar con A36, ¿verdad?, con electrodos, voy a hacer aquí, voy a poner que voy a escribir, déjenme usar el lápiz un poquitito, a ver si me resulta. Aquí está. Ya, vamos a decir que vamos a soldar con 60-10. Hoy me salió horrible, creo que lo voy a corregir, espérenme. Ahí sí. No me acostumbro a usar este lápiz aún. Ya, lo voy a hacer con el mouse entonces. A ver si me sale mejor. Ya, vamos a decir que vamos a soldar con 60-10. Ok. Y vamos a soldar un espesor de 3, perdón, estamos trabajando en milímetros, aquí sí. Un espesor de 3 a 20 milímetros, ¿verdad? La temperatura de precalentamiento es
0 grados. Es 0 grados. Por eso es que cuando usted da la prueba de calificación, ¿verdad? Si usted ha dado una prueba de calificación en acero A36, que es como lo más común con lo que califican los soldadores, no se le hace precalentamiento a la probeta de calificación. Uno llega y la suelda, ¿verdad?, a temperatura ambiente. Cuando vamos a borrar ahí, y a medida que va aumentando el espesor, ¿verdad? Aquí mayor de 20 hasta 38, 65 grados Celsius, mayor de 38 hasta 65, 110, y mayor de 65 milímetros, 150 grados de temperatura. Para electrodos que no sean bajo hidrógeno, ojo, ¿ya? Aquí se van a dar cuenta de algo bien interesante. Aquí están los electrodos bajo hidrógeno. Básicamente el listado acá es el mismo, vuelve a aparecer el A36 aquí, ¿ya? El A36, que es el más común estructural, ¿verdad? Y dice que va a ser soldado con un proceso bajo hidrógeno, donde vuelve a aparecer el manual SMAU, ¿verdad? Pero también aparece en otro proceso, aparece SAU, que es arco sumergido, aparece MIC y aparece tubular. ¿Por qué? Porque todos estos procesos son considerados bajo hidrógeno. O sea, el proceso MIC, y cuando hablamos MIC estamos hablando con alambre sólido, porque si no sería tubular, es considerado un proceso de bajo contenido de hidrógeno. Y lo mismo, de 3 a 20 es 0, mayor de 20 hasta 38 es 10, de 38 a 65 es 65, y mayor de 65 milímetros es 110. Fíjese algo, cuando no son bajo hidrógenos, ha aumentado la temperatura, ¿verdad? Mira acá, mayor de 20 hasta 38 se hace un precalentamiento de 65. Pero cuando ocupamos electrodo bajo hidrógeno, es apenas 10. ¿Por qué razón? Porque los electrodos tienen un control de hidrógeno, ¿ok? Porque son de bajo contenido de hidrógeno el electrodo. Acá tenemos un electrodo con hidrógeno. Acá con bajo contenido de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Lo que les decía en un comienzo, revisar qué tipo de acero es el que estoy usando para encontrarlo en la tabla, ¿verdad?, del lado izquierdo, y luego buscar el espesor que estoy soldando, ¿verdad? Y esto me va a decir la temperatura mínima, ojo, de precalentamiento y interfase. ¿Qué significa esto? Esto significa que antes de soldar, presten atención porque esto sale en el código también, antes de soldar se debe precalentar la zona 75 milímetros en todas las direcciones de donde voy a hacer la soldadura. 75 milímetros. O sea, esto quiere decir, voy a ver si puedo hacer un pequeño dibujo aquí. Si yo tengo, voy a dibujar dos placas. Aquí tengo una placa, aquí tengo la otra, ¿verdad? Es como una placa de calificación. Y yo voy a partir soldando aquí, por decir algo, ¿ya? Mi precalentamiento tiene que ser 75 milímetros, digámoslo que a la redonda, ¿ya? Entonces yo cuando mida aquí con mi pirómetro, ¿verdad? Aquí tiene que estar a la temperatura que me diga. En este caso, por ejemplo, vámonos a un extremo, vámonos aquí, ya que vamos a soldar un espesor mayor de 38, 110. Entonces mi pirómetro ahí tiene que marcar 110 grados. 110 grados. ¿Ya? Y durante todo el trayecto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo termine de soldar, debo, supongamos que el cordón termina aquí, debo medir la temperatura y debo estar a 110 grados mínimo, ¿ya?
¿Qué es lo que tengo que hacer si la temperatura bajó? Recalentar, ¿verdad? Con un soplete se calienta de nuevo y se continúa. Y así, entre pasadas, nunca dejar que la temperatura baje, ¿ya? De los 110 grados. Una vez que termino de soldar, si tengo algún requerimiento especial de control de descenso de la temperatura, esto también aparece en el código, pero lo vamos a hablar en otra clase. Debo siempre evitar que la pieza se enfríe violentamente. ¿Ok? Mientras más volumen tiene la pieza, mientras más volumen, mientras más grueso, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta acá, mayor es el precalentamiento. ¿Por qué razón? Porque una pieza muy grande me va a disipar la temperatura muy rápido. La absorbe, se lleva la temperatura. Lo que hace que la temperatura descienda muy rápido, ¿verdad? Y genere estas estructuras cristalinas en el interior, ¿verdad? La martensita y el hidrógeno que está adentro no se pueda salir de la soldadura y empiece a provocarme tensiones internas, ¿verdad? Y finalmente una fisura. ¿Ya? Entonces, mientras más gruesa, más control de temperatura, ¿verdad? Y mientras más cantidad de carbono, también más control de temperatura. Nos vamos, acá la tabla continúa, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? A dar más información respecto a otros tipos de aceros, ¿ya? Aquí tenemos el A1066 en sus diferentes grados, etcétera, ¿verdad? Y acá tenemos las letritas, ¿ya? Que son súper importantes leerlas. La primera dice, cuando la temperatura del metal base está por debajo de 32 Fahrenheit o 0 grados, la temperatura de la pieza que voy a soldar está más fría que 0 grados. Esto cuando se da en Chile, muy común, cuando se suelda en la cordillera, ¿ya? Cuando se suelda en faenas mineras, muchas veces el acero está mucho más bajo que 0 grados. Entonces dice, el metal base debe tener un precalentamiento mínimo de 20 grados Celsius y mantener la temperatura mínima entrepasada durante la soldadura. O sea, se considera que 20 grados es la temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, si tu pieza está por debajo de eso, debes tenerla a 20 grados y de ahí sumarle la temperatura mínima que te está pidiendo la tabla. La siguiente dice, aquí habla de un acero en particular, del A709, ¿ya? Dice que la temperatura máxima de precalentamiento y entrepasada no debe exceder los 200 grados Celsius para espesores de 1,5 pulgadas. ¿Ok? Pero ese es un caso únicamente para el acero A709. Habla también de algunos requerimientos para soldadura de arco sumergido. Ok. Dice que se eliminaron 2 tipos de acero. Y dice que al soldar metales de diferentes categorías, te manda a ver capítulo 5, sección 7, texto párrafo 2. ¿Ok? Pero básicamente es eso. ¿Ya? Cuando tengamos que soldar, oye, otra cosa. Por esta razón es que no es recomendable cuando hay que hacer una pieza, digamos, o conseguir algún tipo de acero, ir a una planta de reciclaje a buscar un trozo de acero. Es algo muy común porque se necesita un trocito, ¿verdad? Para hacer una placa base o un soporte, ¿verdad? O un buset o algo por el estilo. Yo voy a una chatarrería, digámoslo así, a un centro de reciclaje y compro el trozo de acero, pero yo no tengo idea qué acero es. Entonces, porque ahí llega de todo, ¿ya? Y no tenemos manera de saber. Así tenemos una forma, pero al final sale más caro que una plancha entera, porque tendríamos que coger ese trocito y mandarle a hacer un ensayo de laboratorio, un análisis físico y un análisis químico, para saber de qué tipo de acero se trata. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. También hay que usar el criterio en el sentido de que
si es una estructura importante, ¿verdad? Que va a tener una carga crítica, ¿verdad? Cuando esté en servicio, no conviene usar cualquier tipo de acero. Incluso aceros que vienen normalizados, de repente vienen con problemas. Si lo que usted va a hacer es un portamacetero para poner el gomero, da lo mismo. Ya, da lo mismo, hágalo con el acero que quiera, no importa. Pero si va a ser una estructura importante, ¿ya? Que pueda ser crítica, tiene que hacerlo con acero certificado y tener clarito con el acero que está trabajando. Ya, eso muchachos, es la clase del día de hoy, espero que les haya gustado. El tema estuvo perfecto para el día de hoy porque hace muchísimo frío, ya aquí en esta mañana, entonces vamos a aprovechar de hablar del precalentamiento. Eso. Los dejo muchachos, que tengan una excelente tarde, ya, y eso. Nos vemos la próxima clase muchachos, apóyenme, denle me gusta, dejen comentarios, propongan temas, muchachos, me gusta mucho a mí este tema de la soldadura y me gusta también estudiar, aprender y compartir. Así que cualquier duda o consulta la dejan abajito y yo estoy respondiendo. Que tengan una excelente tarde todos.